Bueno, pasamos a la arteria cubital o arteria urnar como tal, ¿no? De origen, como dijimos, va a ser la bifurcación medial de la arteria braquial, ¿no? A nivel de la fosa del codo, ya dijimos. Su terminación va a ser en lo que viene siendo en la forma, ¿no? En el arco palmar superficial a nivel de la palma de la mano, como tal, como vamos a ver acá, ¿no? En su trayecto vamos a ver que va a tener una línea de la parte media del codo hacia el borde medial del antebrazo como tal, ¿no? Y una línea que se va a extender desde el vértice del epicóndilo medial hasta el borde lateral del hueso pisiforme como tal, ¿no? Acá vamos a ver acá. En sus relaciones, en el antebrazo va a estar posterior al músculo flexor cubital del carpo, ¿no? Acompañado, ya sabemos, del nervio cubital. En la muñeca va a pasar por el conducto del nervio cubital hasta llegar a la palma de la mano como tal, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que son las ramas. Bueno, en las ramas colaterales vamos a ver que va a tener una arteria recurrente cubital como tal, ¿no? Se va a dividir en una rama anterior que va a ir por el surco bicipital medial, se va a anastomosar con la rama anterior de la arteria colateral cubital inferior, esto de la arteria braquial. Va a tener una rama posterior que va a ir por el surco del nervio cubital que ya conocemos, se va a anastomosar de la rama posterior de la arteria colateral cubital inferior, de la arteria braquial también, evidentemente, y con la arteria colateral cubital superior, rama de la arteria braquial como tal, ¿no? Vamos a tener la arteria interósea común, que va a ser el tronco, ¿no?, de las interiosas como tal. Va a llegar al borde superior de la membrana interósea y se va a dividir en arteria interósea anterior, por delante de la membrana interósea, que la podemos ver acá, que va a ser más clara como tal, ¿no? Ahora vamos a acercar más, que se puede ver más roja, que esa va a ser la anterior como tal, ¿no? Y se va a anastomosar con lo que es la arteria interósea posterior y las ramas ascendentes del arco dorsal del carpo como tal, ¿no? La arteria interósea posterior, como la podemos ver acá del otro lado, esta que está acá, la arteria interósea posterior da la articulación interósea recurrente como tal, ¿no? Posterior al epicóndilo lateral se va a anastomosar con la rama posterior de la arteria braquial profunda como tal, ¿no? Va a terminar al nivel de la muñeca, como vemos acá, anastomosándose con la interósea anterior y las ramas ascendentes del arco dorsal del carpo como tal, ¿no? Vamos a tener también la rama palmar profunda, o también denominada cúbito palmar, ¿no? En la parte inferior del hueso pisiforme se va a anastomosar con la rama terminal de la arteria radial y forma el arco palmar profundo como tal, ¿no? Tendremos también la rama palmar del carpo. La rama palmar del carpo es inferior al músculo pronador cuadrado como tal, ¿no? Eh, Se va a anastomosar con una rama análoga de la arteria cubital como tal, ¿no? Tenemos también lo que es la rama dorsal del carpo, que va a estar superior a la cabeza del cúbito, Esta se hace posterior, va a formar la red dorsal del carpo, se va a anastomosar con la rama dorsal del carpo y que sabemos que es de la rama de la arteria cubital como tal, ¿no? Tenemos la rama anastomótica con el arco palmar profundo como tal, ¿no? Muy bien. Ahora hablemos del arco palmar superficial, ¿no? Va a estar en su constitución formado por la terminación de la arteria cubital que se anastomosa con la rama palmar superficial, la radiopalmar, la rama de la arteria radial como tal, ¿no? En su trayecto medialmente al gancho del hueso ganchoso, después se incurva lateralmente a través de la palma de la mano, siguiendo la bisectriz del ángulo formado por el pliegue de oposición del pulgar, ¿no? Con el pliegue de flexión o transversal superior, también denominado como tal, ¿no? En sus relaciones está profundamente en la aponeurosis palmar y anteriormente a los tendones de los músculos flexores de los dedos y los ramos terminales de los nervios mediano y cubital como tal, ¿no? En su distribución vamos a ver que las ramas colaterales por su va a dar la primera arteria digital como tal, ¿no? La arteria digital común que se va a convertir en la arteria digital palmar medial del meñique como tal, ¿no? Muy bien. La segunda arteria digital palmar común que da la arteria palmar lateral del meñique y la digital palmar media del anular como tal, ¿no? La tercera arteria digital palmar común da a la digital palmar lateral del anular y la digital palmar medial del dedo medio como tal, ¿no? Como podemos ver acá, lateral y medio, ¿no? Muy bien. En la cuarta arteria digital común da la arteria digital palmar lateral del dedo medio, como vemos acá.
Y digital palmar medial lateral del anular y medial del dedo medio como tal, ¿no? Muy bien. En la quinta arteria digital vemos que esta va a ser un poco inconstante como tal, ¿no? Ahora hablemos del arco palmar profundo. El arco palmar profundo va a estar formada por la terminación de la arteria radial, que se anastomosa con la arteria palmar, con la rama palmar profunda, ¿no? De la arteria cubital como tal. En sus relaciones vamos a ver que anteriormente se va a relacionar con la fascia interósea palmar y los tendones de los músculos flexores de los dedos, como ya mencionamos anteriormente, ¿no? Posteriormente con los huesos metacarpianos y músculos interóseos como tal, ¿no? En la distribución vamos a ver que las ramas colaterales va a tener ramas ascendentes para el carpo y articulaciones. En las ramas posteriores, que van a ser perforantes como tal, son tres, van a atravesar de anterior a posterior la parte superior de los tres últimos espacios interóseos del metacarpo y terminan en la arteria metacarpiana dorsal correspondiente de cada uno, ¿no? Y tal. Vamos a tener las ramas descendentes, son cuatro, una para cada espacio interóseo como tal, ¿no? Como podemos ver acá. Muy bien. Bueno, ahora pasemos a lo que vendrían siendo las venas, ¿no? Vamos a tener venas superficiales como tal. Las venas superficiales de la mano y de los dedos, venas dorsales, ¿no? Van a nacer de la red venosa subungual, que va a drenar a la vena periungual como tal, ¿no? Que va a desembocar en el arco digital. De esta nace la vena metacarpiana dorsal y se van a anastomosar formando la red venosa dorsal de la mano. En los extremos de la red venosa dorsal también van a desembocar lo que vendría siendo la vena cefálica del pulgar y la vena metacarpiana dorsal del meñique como tal, ¿no? Muy bien, aquí lo podemos ver. Muy bien. Ahora vamos a tener las venas palmares. En las venas palmares vamos a ver que la red venosa palmar drena en la red venosa dorsal de los dedos y de la mano como tal, ¿no? Y las venas superficiales de lo que viene siendo el antebrazo y el codo, vamos a ver que va a tener lo que viene siendo la vena cefálica del antebrazo, que va a ser continuación de la vena cefálica del pulgar y la extremidad lateral de la red venosa dorsal como tal, ¿no? En el antebrazo va a ir por su cara lateral y en el codo recibe una vena mediana cefálica como tal, ¿no? Vamos a tener la vena basílica del antebrazo, que es continuación de la vena metacarpiana dorsal del meñique, y vamos a ver que de la extremidad medial de la red venosa dorsal, en el antebrazo va por la parte medial en su cara anterior, en el codo recibe la vena mediana basílica como tal, ¿no? Ahora pasemos a lo que es la vena mediana del antebrazo. La vena mediana del antebrazo, vamos a ver que en el antebrazo va a ser ascendente por la parte media en su cara anterior. En el codo se divide en una vena mediana cefálica y en una vena cefálica como tal, ¿no? Y va a ir por el surco bicipital lateral, ¿no? Como tal. La vena mediana basílica, que se une a la vena basílica y va por el surco bicipital medial, se van a anastomosar formando la M venosa como tal, ¿no? Del pliegue del codo como tal, ¿no? Vamos a ver que va a tener la vena cefálica accesoria como tal, ¿no? Va a proceder de la cara posterior del antebrazo y se va a unir a la vena cefálica como tal, ¿no? Muy bien. Ahora hablemos de las superficiales del brazo. Las superficiales del brazo va a ser la vena cefálica, que va a ir por el borde lateral del músculo bíceps braquial como tal. Atraviesa la fascia a nivel del triángulo deltopectoral, discurre por ese triángulo, ¿no? Y atraviesa la fascia clavipectoral también como tal, ¿no? Y va a desembocar en la vena axilar como tal, ¿no? La vena basílica va a ir por el borde medial. Vamos que el otro va a ir por el borde lateral y otro por el borde medial. Por el borde medial va a ir del músculo bíceps braquial, atraviesa la fascia y desemboca en la vena braquial como tal, ¿no? Ahora hablemos de las venas profundas. Las venas profundas como tal van a acompañar a las arterias, ¿no? Son dos por cada arteria, excepto la axilar que solo tiene una vena. Estas van a tener las mismas relaciones, trayecto y dirección inversas, ¿no? A las arterias y a la misma distribución, ramas colaterales afluentes como tal, ¿no? La vena axilar además recibe a la vena cefálica, que van a recibir a las venas tóraco-acromiales como tal, ¿no? Las venas braquiales, una de ellas además recibe a la vena basílica como tal, ¿no? Y bueno, eso sería en relación a irrigación de miembro superior.